Vamos a buscar Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 10, capítulo 7, versículo 12. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Listo. Leamos juntos despacio, por favor. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen. Le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Está cerca, fin de 2024, ¿verdad? Cuando encontramos fin de año, yo siempre prediqué un tema, algo sobre arrepentimiento. Porque en la Biblia ha escrito dos tipos de arrepentimiento, ¿verdad? Primera, para tener vida eterna. Entonces, este arrepentimiento es una vez en nuestra vida nada más. ¿Por qué? La salvación es una vez. Entonces, pero después de la vida de salvación, también tenemos que arrepentirnos a Dios para recuperar la relación con Dios. Después del Espíritu de la salvación, nosotros tenemos una relación con Dios. Dios es mi Padre. Somos hijos de Él. Pero todavía tenemos naturaleza pecaminosa. Aún recibimos salvación. Aún tenemos un derecho para entrar al cielo. A veces cometemos errores por naturaleza pecaminosa. Para recuperar la relación con Dios, ocupa arrepentimiento. Pero los salvos, por la salvación eterna, no trato bien arrepentimiento, porque ya tiene vida eterna. Entonces, a veces no pensamos nada en relación con Dios. Solamente pedimos algo, una bendición, una salud buena, una riqueza buena. Pero antes de pedir, hay que pensar, ¿estoy bien con relación con Dios o no? Es muy importante. Pero nosotros siempre pedimos una cosa nada más, sin pensamiento sobre la relación con Dios. Entonces, aún oramos, no recibimos nada y responder de Dios por medio de nuestra oración. Dudamos, todavía no llegó una responder de Dios perfectamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Solamente dudamos nada más. ¿Por qué? ¿Por qué? En ese momento hay que mirar nuestra vida. Si tenemos un pecado, hay que tirar, hay que confesar a Dios, ¿verdad? Ese arrepentimiento escrito, primera Juan, capítulo 1, menciono. No confesamos y no tiramos, no abandonamos nuestros pecados, nosotros quedaremos mismos lugares. Aún participamos en la reunión, aún escuchamos palabra, aún oramos, aún ofrendamos. No recibimos una paz alegre a nada. A veces llegó un aburrido, sentimiento un aburrido. ¿Por qué? Hay que pensar, hay que buscar una causa en nuestro corazón, en nuestra vida. Si arrepentimos verdaderamente, Dios nos guiará perfectamente. Vamos a buscar Salmos capítulo 66, 18. Salmos capítulo 66, 18.
Salmos capítulo 66, versículo 18. Yo les leo. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Porque Dios no me respondió nada. Hay que buscar. ¿Todavía algún pecado tenemos o no? Mi esposa, mi esposo, mi hijo, mi madre, mi padre, no sabía ese pecado tiene o no, pero algún pecado tiene. Si tiene pecado oculto en su vida, Dios no escucha nuestras oraciones. Entonces, después del Espíritu de salvación, también tenemos que tratar más importante la relación con Dios. Nosotros cuando dañamos una relación con nuestra esposa, hijos y padres, esforzamos para recuperarlo, ¿no? Pero cuando dañamos la relación con Dios, nosotros no pensamos nada, no entristecemos nada. Solamente, Dios es Dios, entonces entenderá a mí. No podemos tratar. Tenemos que tratar a Dios es como Dios verdadero. Entonces, por medio de palabra de hoy, vamos a meditar un poquito más profundamente. Vamos a mirar nuestros errores, ¿verdad? La gente del mundo, la vida en esta tierra lo es todo. Por eso se volcan toda su energía en lo que se ve y disputan de lo que se ve. Los cristianos creen en el Dios invisible y esperan el descanso venidero y el reino eterno de los cielos. Todos sabemos que cosechamos lo que sembramos. Según nuestra obra, Dios nos dará recompensa. Ahora es el momento de sembrar para la eternidad. Nuestro tiempo de cosecha no es ahora, pero cuando termine nuestra vida, es tiempo de encontrarnos con el Señor. En el proceso siempre estamos peleando una guerra espiritual. Además, nos damos cuenta de que el Señor, Dios invisible, nos ayuda en cada situación, ambientes. Cuando no lo experimenta, en el proceso de trabajo, se da cuenta cuando el trabajo está terminado. Debemos recordar que existe la ayuda de Dios en nuestra vida de fe. La palabra principal no son solo palabras de agradecimiento por la ayuda. Pensemos juntos qué pasó hasta que los israelitas dieron este testimonio, ¿verdad? Antes del profeta Samuel, un profeta llamado Elí gobernó sobre Israel. En ese momento Israel estaba en guerra con los filisteos. Esa situación se registra en 1 Samuel capítulo 4. En ese momento, el número de soldados israelíes que murieron en la guerra fue de 4,000. Montón, ¿verdad? Pensaron que la guerra no se podía ganar así. Pensaron que si traía el arca de pacto y lo ponía ahí, podría ganar la guerra. Ellos pensaron equivocadamente. ¿Por qué? Para Israel, el arca del pacto significa la presencia de Dios, ¿no? Dios hizo que Moisés hiciera el arca del pacto. ¿Por qué? Nosotros encontraremos Dios directamente, moriremos.
Para encontrar a Dios, Dios dio una manera por medio de Moisés. Dentro estaban las 2 tablas de piedra que contenían los 10 mandamientos dados por Dios, la vara de Aarón que le obedeció y una urna de oro que contenía maná. Contenía la palabra de Dios y contenía la historia de la presencia de Dios, ¿verdad? El arca de pacto es la sombra de Jesucristo. Los 10 mandamientos significan Jesucristo, que es la palabra. Y Jesús que vino según la palabra, ¿verdad? Por eso se le llamó arca del pacto y también se le llamó arca del testimonio. La vara de Aarón que le obedeció es una sombra de la resurrección de Jesucristo. La urna de oro que contiene el maná es la sombra de Jesús, el pan de vida del cielo, como dice San Juan capítulo 6, ¿verdad? Dios se encontró con Israel allí y les dio la palabra. Arca de pacto es una manera para encontrar a Dios. Dios dio una oportunidad para escuchar guía de Dios. En el arca de pacto, Dios se encontró con Israel. San Juan capítulo 14, versículo 6 dice que Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Como dice San Juan capítulo 14, 6, nadie viene a Dios sino por medio de Jesucristo. El arca del pacto es la sombra de Jesús. Así como Dios se encontró con Israel a través del arca del pacto, nosotros podemos encontrarnos con Dios solo a través de Jesús, ¿verdad? Israel pensó que podrían ganar si traían el arca del pacto, que en ese momento era considerado Dios al campo de batalla. Parece un corazón que quiere la ayuda de Dios, pero estaba tratando de aprovechar a Dios. Tuvieron el corazón de aprovechar a Dios como si fuera un arma poderosa nada más. Dios no se deja aprovecharse. Vamos a buscar 1 Samuel capítulo 4, versículo 3 al 4. 1 Samuel capítulo 4, versículo 3 al 4. Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 3 al 4, yo les leo. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo en arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los 2 hijos de Elí, Omni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Traigamos a nosotros de Silo al arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos, dice. Pensaron en el arca del pacto, que era un lugar
donde podían encontrarse con Dios como si fuera una herramienta. Y eran hablar en tono de mando para salvar, ¿verdad? Dios es creador, ¿no? El hombre es una criatura. El creador puede usar a la criatura, pero la criatura no puede usar al creador. Dios no se deja aprovecharse. En aquel tiempo, Ofni y Finés, hijo de sacerdote Elí, estaban junto al arca de pacto. En ese momento, a los ojos de los soldados de israelíes, todo estaba listo. Allí estaba el arca de pacto y allí estaban los sacerdotes. Ya tenemos todo. Entonces, ganaremos. Creo que gritaron como así, ¿verdad? Entonces, cuando el arca del pacto entró en el campamento de Israel, todos los soldados de israelíes exclamaron. Tal vez habrían pensado, la lucha comienza ahora, ganaremos. Los filisteos estaban asustados por suena de ellos, ¿verdad? Grita de ellos. Pero, sorprendentemente, contrariamente a su creencia, Israel fue derrotado. Vamos a ver el versículo 10, mismo capítulo, versículo 10 al 11. Pelearon, pues, los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Murieron 30,000 soldados israelíes. No solo eso, sino que también murieron Ofni y Finés, los sacerdotes, hijo de sumo sacerdote Elí. Cosas increíbles le sucedieron al pueblo de Israel, ¿verdad? Además, los filisteos se llevaron el arca de pacto que simbolizaba la presencia de Dios. Veamos versículo 22. Dijo, pues, traspasada es la gloria de Dios, porque ha sido tomada el arca de Dios. Dios no se deja aprovecharse. Cuando tratan de aprovecharse de Dios, Dios los deja. El arca del pacto, de la que se había apartado la gloria de Dios, no mostraba ningún poder. 34,000 soldados murieron en la guerra. Y también murieron los sacerdotes Ofni y Finés, también, ¿verdad? E incluso el arca del pacto, que se creía que era el mayor poder de Israel, fue llevado por los filisteos. Dios no es alguien que puede ser aprovechado. Dios no es un arma. Eres creador. Eres quien guía la historia del mundo. Eres el juez que juzgará al mundo, ¿no? Él es nuestro Salvador. Él es el guía de nuestra vida de fe. Eres el gobernante de nuestras vidas. Nosotros, cuando encontramos esta historia, también hay que pensar. Tenemos que adorar a Dios. Tenemos que respetar a Dios. A veces nosotros también
quisimos aprovechar nuestro Dios, ¿no? En nuestra dificultad para recibir una bendición física. A veces aprovechamos. No tenemos una onda, un corazón respecto a nada, pero cuando predicamos siempre pedimos, Señor, ayúdame, denme una sabiduría para predicar el evangelio hacia mi familia. Pero ese tiempo sí, pero siguiente tiempo no respecto nada. ¿Qué significa? Estamos aprovechando nuestro Señor, nuestro Dios. Pensemos, ¿por qué llevó Israel el arca de pacto a la batalla? Estaban tratando de ganar la guerra a través del arca del pacto. Pero, ¿por qué el arca del pacto en la que creían no tenía poder nada? Intentaron aprovecharse el arca del pacto como un arma sin confiar en Dios. Aún no tenía arca de pacto. Si no tenía arca de pacto, ellos pudieron ganar si confiaron solo a Dios, ¿sí o no? No era por fe, era para tratar de cambiar el entorno para ganar. Los israelitas aún adoraban ídolos durante la guerra y no se arrepintieron ante Dios. Todavía ellos tuvieron una ídolos pequeñitas en sus bolsas. Cuando conquistaron tierra de Canaán, ellos no como destruyeron todo, ¿verdad? Algún parte dejó y aceptó una costumbre para otra ídolos. Entonces, cada uno tiene una pequeñita ídolos en su bolsa para que pudiera como proteger su vida en guerra, batalla. Ellos no se arrepintieron nada a Dios antes de entrar guerra. Solamente quisieron ganar victoria nada más. Entonces, el único objeto era aprovechar el arca del pacto para ganar. El poder de Dios no se le apareció así a Israel. Después de ganar la batalla, los filisteos tomaron el arca de pacto. Fue el mejor botín de guerra, ¿verdad? Fue el mayor botín para los israelitas, pero la mayor vergüenza para Israel. Los filisteos tomaron el arca de pacto y la colocaron junto a la estatua de Dios, Dagón, en su templo. Esto se debe a que los filisteos solo conocían a Dios como un ídolo nada más. Habrían querido ser bendecidos manteniéndolo a su lado, ¿verdad? Pero al día siguiente sucedió algo asombroso. La estatua de Dios Dagón, al que servían, ha caído al suelo. Luego levantaron a la estatua de Dagón de nuevo, pero al día siguiente su cabeza y las muñecas estaban cortadas. Se convirtió en un ídolo al que solo le quedó el torso. Al ver esto, los filisteos sintieron miedo. La vergüenza vino a Israel, que no se arrepintió y perdió su santidad. Y la presencia de Dios santo en la tierra de los ídolos trajo temor.
Pensaron que el arca del pacto era la mayor autoestima de los filisteos, pero ahora se ha convertido en miedo y desastre. Entonces trasladaron el arca del pacto a Gat, otra ciudad filistea. Vamos a ver capítulo 5, versículo 9. Les leo. Y aconteció que cuando habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Dios comenzó a traer plagas a la tierra de los ídolos. Todos se enfermaron. El botín de guerra, lo que consideraban su orgullo, el arca del pacto, se convirtió en un desastre. El arca del pacto, traída de Ebenezer hasta Asdod, fue trasladada a Gad. Además, comenzó una plaga en Gad, así que lo trasladaron a Eglón. Incluso en Eglón ya no podían tener el arca de pacto, por lo que planean devolverlo. Así que los filisteos también necesitaban pruebas de que toda esta tribulación venía de Dios o no, ¿verdad? Querían confirmar si todos estos desastres eran realmente el poder de Dios o un accidente, casualidad. Ellos quieren verificarlo. Entonces, eligieron 2 vacas que nunca han sido uncidos. Una vaca que crié significa una vaca que acaba de dar a luz. Las vacas que dieron a luz no dejan a sus terneros, ¿no? La vaca que nunca ha sido uncido se vuelve loco cuando experimenta un yugo por primera vez. La vaca que nunca ha sido uncido no puede avanzar. Sin embargo, las 2 vacas bramaron y llamaron el arca del pacto a Besemes en contra de su voluntad. Los filisteos claramente se dieron cuenta de que era obra de Dios. Ellos son incrédulos, no son pueblo de Israel. Por medio de eso, ellos entendieron, cierto, todo eso trabajo de Dios. Sin embargo, cuando los israelitas vieron que el arca del pacto había regresado a Israel, miraron dentro del arca del pacto con una mente curiosa. ¿Qué es esto? Fue milagros que el arca del pacto que había sido robada regresara sola. Como resultado, 5,070 israelitas murieron. En Números capítulos 4, 15 y 20, solo a los sacerdotes se les permitía tocar y ver el arca de pacto. ¿Por qué no murieron los filisteos que miraron dentro del arca del pacto, sino Israel? Aquí podemos conocer los corazones de los filisteos y de Israel. Los filisteos tenían un corazón temeroso desde el momento en que el arca del pacto entró en el campamento de Israel durante la guerra, ¿verdad? Hasta el momento en que fueron enviados a la tierra de Israel, conocían el arca del pacto como Dios y tenían un corazón
temeroso. Entonces ellos no abrieron, no vieron dentro del arca de pacto. Pero los israelitas de Besemés lo abrieron por curiosidad. Trataron arca de pacto como una mueble. Israel solo pensó en el arca de pacto como una lámpara mágica nada más. Sin ningún miedo, solo con una mente curiosa, pensaron en él como un objeto misterioso. 5.070 personas murieron a causa de ese pecado. Entonces, el arca del pacto fue trasladada de regreso a Kiriat Jearim. El arca del pacto no fue colocada en el lugar santísimo donde debería haber estado, sino en la casa de Abinadab durante 20 años. Después de 20 años, Israel tiene un corazón para mirar hacia atrás. No solo esto, Samuel, profeta Samuel, también le pidió al pueblo de Israel que se arrepintiera. Vamos a buscar 1 Samuel capítulo 7, 3, 4. Capítulo 7, 3, 4. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Estaban adorando a dioses ajenos. Les pidió que quiten las imágenes de dioses ajenos en su bolsa. Solo entonces Israel se arrepintió verdaderamente. Y en la guerra contra los filisteos, después de 20 años, pudieron recibir la ayuda de Dios y ganar. El secreto para ganar la guerra fue el arrepentimiento, ¿verdad? Versículo 3. Vamos a ver, ¿eh? Mismo capítulo, versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Para volver a Dios, hay cosas que primero se deben desechar algo. No solo tenemos que admitir nuestros pecados, sino que debemos abandonarlos. Esa fue la primera condición para el arrepentimiento. Según el versículo 4, Israel quitó de sus ídolos conforme a la palabra de Samuel, ¿verdad? En ese tiempo, cuando los filisteos invadieron Mizpa, la tierra de Israel, Dios ayudó a Israel y le dio la victoria. ¿Cuál era el secreto para ganar? Fue la ayuda de Dios, ¿verdad? ¿Cómo pudo recibir la ayuda de Dios? Era a través del arrepentimiento verdadero. Israel aprendió una lección de la guerra hace 20 años. Antes de comenzar la guerra,
tenían que prepararse para la santidad de que Dios pudiera estar con ellos. Pero ellos fueron a la guerra con sus ídolos para que protegiera su vida. Todo llevaron en su bolsa. Astor es pequeña, más o menos tamaño esto, muy pequeño. Durante la guerra murieron hasta 4,000 soldados que intentaron llevar el arca del pacto al campamento de batalla. Pensaron en el arca del pacto como la imagen de un ídolo sostenido por cada individuo. Y 3,000 soldados más murieron, ¿verdad? Se perdieron la guerra perfectamente. No sabían por qué se perdió la guerra. Pero después de 20 años se dieron cuenta de su pecado. Y ofrecieron un arrepentimiento completo y Dios lo aceptó. También tenemos algo que revisar a través de ese acontecimiento. Después de ser salvos, no nos convertimos en seres sin pecado. El pecado es perdonado en el corazón de Dios, ¿verdad? Hemos sido perdonados de pecados para siempre, ¿cierto? Sin embargo, hasta el día en que entremos en el reino de los cielos, debemos luchar contra nuestra naturaleza de carne, deseo y pecado. Pecamos en el proceso, por lo que podemos entristecerle a Dios con nuestras palabras y acciones. Necesitamos, sin falta, el arrepentimiento diario. Y el arrepentimiento antes de comenzar un nuevo tiempo, ¿verdad? Vamos a pensar, ¿cuándo creó Dios todas las cosas? Porque no creó un día todo. Porque ocupa 6 días. Dios quiere mostrar su carácter. Dios es orden de Dios. Cuando creó, primer día, luz y tiniebla. En ese tiempo, Dios también puede ordenar sol, luna, estrella, ¿verdad? ¿Por qué ocupa 4 día para ordenarlo? ¿Y por qué tenemos 24 horas? ¿Por qué tenemos una semana, un mes y 5 días? ¿Por qué hay tiempo, el fin? ¿Por qué? Dios quiere darnos una oportunidad nueva. Pero nosotros no consideramos esta voluntad. Perdemos una buena voluntad para renovar nuestro corazón. Entonces, llegó una triste nuevamente. Quebró siempre nuestra paz. No tenemos nada alegría. Aún participamos en la reunión y domingo, miércoles y seminario también. Hay que pensar. Hay que regresar a nuestro Dios, nuestro Padre verdadero. No estamos bien si caminamos mismo estilo, misma forma. No somos religiosos, no. Somos hijos de Dios, somos cristianos verdaderos. Entonces, hay que pensar más profundamente. Las personas, los religiosos, está arrepintiéndose para recibir vida eterna, pero arrepentimiento no es el fin para recibir la salvación. Ellos están creyendo equivocadamente, pero nosotros ya creemos perfectamente, tenemos verdad. Aún no caminamos según palabra de Dios, según orden de Dios. Hay que formar nuevamente. En el año 2025, posiblemente será última oportunidad a ustedes. Ya cumplió todo una evidencia en la Biblia, ¿verdad? Para llegar a Jesucristo. Entonces, hay que renovar, hay que formar nuevamente nuestro corazón, nuestra vida, para vivir según palabra de Dios.
¿Pero cómo? Por medio de arrepentimiento. Tenemos que iniciar nuevamente. Este arrepentimiento es para la restauración de la relación con Dios, ¿verdad? Ahora, estamos en las horas finales de terminar el año. También necesitamos tomarnos un tiempo para mirar hacia atrás al año 2024. Debemos tomar tiempo para arrepentirnos, para ver si hemos entristecido el corazón de Dios o no. En ese momento, Israel servía a los dioses y también servía a Dios. Los ídolos son dioses que no existen, ¿no? La idolatría habitual ha hecho de Dios un ídolo. Por eso trajeron el arca de pacto, que significa la presencia de Dios, para usarla como herramienta en la guerra. ¿Cómo es nuestra vida? No clamamos, Dios, ayúdame, solo cuando lo necesitamos. No tiene un corazón que teme a Dios en absoluto, pero confías en Dios solo cuando vienen las dificultades económicas. También tenemos que pensar si estamos sirviendo a Dios como un ídolo o no. Leemos la palabra, también oramos, participamos en la reunión, predicamos. Pero, ¿por qué el poder del Señor no aparece en nuestras vidas? ¿Por qué no pudimos haber vivido una vida de fe que gana la guerra espiritual? Porque la vida personal no está limpia. A los ojos de los otros está siguiendo al Señor. Parece que tiene muchas ganas a los ojos de los otros. Parece que alaba al Señor a los ojos de los otros. Pero, ¿cómo es ante los ojos de Dios? Esta parte muy importante. Nosotros tenemos que tratar primeramente esto. Vamos a buscar Segunda de Timoteo capítulo 3, 5. Segunda de Timoteo capítulo 3, 5. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 5. Les leo. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La apariencia de piedad de la que se habla aquí se refiere a la apariencia exterior. Exteriormente parecen temer a Dios y seguir a Dios. Si tiene un pecado que solo Dios y solo usted conocen, y aún así lo comete. Si la fe se queda solo en la forma, Dios no hará ningún poder en esa persona, ¿verdad? Israel no ganó llevando el arca de pacto al campamento de batalla. Para el Israel que no se ha arrepentido, el arca del pacto no era más que un ídolo, ¿verdad? Necesitamos mirar hacia atrás para ver si tememos a Dios como Dios en nuestras vidas o no. Debemos mirar hacia atrás para ver si hay pecado oculto en nuestra vida o no. Mucha gente
piensa que solo la confesión del pecado restaurará su relación con Dios. Es un gran malentendido. El verdadero arrepentimiento es quitar, abandonarlo. Hay que quitarlo. Tenemos que quitar y volver a Dios. No se resolverá por la oración sin quitar. No quitar no es confesar a Dios, sino pedirle a Dios que comprenda, ¿verdad? Cuando haya un arrepentimiento completo, Dios ejercerá su poder sobre cada individuo en el año 2025. Necesitamos mirar hacia atrás para ver si hay imágenes antiguas, inmutables en nuestra apariencia o no. Hay que revisar nuestras mismos para ver todavía hacemos de acuerdo con nuestro carácter o no. Hay que revisar nosotros mismos si nuestras palabras y acciones están lastimando a otro o dando gracia. Hay algunas que asisten a la comunión según sus sentimientos. Esa reunión no me gusta, no voy. Esa reunión me gusta, yo quiero participar de esto. Porque Dios estableció iglesia. Porque Dios nos dio reuniones para protegernos. Con podría renovar nuestro corazón, podría recibir, recuperar nuestra paz nuevamente. Pero a veces participamos, a veces no, ¿verdad? Esta parte también, al visto Dios, es un pecado, error. Estamos dando una tristeza a Dios. Vamos a pensar, un bebé no quiere comer, solamente quiere comer salchichón nada más. No quiere comer verdura, nada, solamente salchichón. Mamá que tenía un corazón, tristeza, pidiendo, ¿verdad? Como un deudora. Amor, tiene que comer. Hay que pensar el corazón de Dios. Hay que tratar el corazón de Dios. Dura un año. Nosotros notamos una gran tristeza a Dios o no. Hay que pensar. Si hay alguien que no le cae bien, no asiste a la comunión. No es que un hombre nos salvó, ¿verdad? Sino el Señor nos salvó. No llevamos nuestra vida cristiana mirando al hombre, sino mirando al Señor. Dios. Si hubo momentos en que miraba al hombre, debe arrepentirse ante Dios. Algunos juzgan fácilmente al otro con sus propios estándares. Hay algunas que juzgan mencionando versículo de la palabra, de la Biblia. Vamos a pensar, ¿por qué surge una mente crítica? Es por orgullo. ¿Ha ascendido a la posición de Dios? No. Y cree que sus estándares son correctos, ¿verdad? El estándar del juicio se ha convertido en uno mismo. Solo porque cree que sus pensamientos son correctos, se ha convertido en un ídolo. Todo es crítico porque mira al otro según sus propios estándares. ¿Por qué servimos? ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué asistimos a las reuniones? ¿Por qué predicamos? Lo hacemos porque los demás lo hacen. Eso es eres como el religioso del mundo. Lo hacemos porque es la voluntad de Dios, ¿no?
La vida de fe no es comparar a los santos entre sí, sino compararnos con la Biblia. Entonces hay que chequearlo, ¿verdad? Les doy un ejemplo. Un hermano sirve muy bien en la iglesia. Servir es servir al Señor, ¿verdad? Sin embargo, sirviendo, juzga a los que no sirven. Sirve duro, pero no diezma. Es justo el juicio de esta persona si a veces participa solo en la comunión que desea. ¿Es ese juicio lo que Dios quiere o no? No. Algunas juzgan a los que no diezman. Sin embargo, no tienen celo por el servicio ni por la evangelización. ¿Es justo este juicio ante Dios o no? Buscamos a los demás con facilidad y los criticamos con demasiada facilidad. Hay que tener cuidado, ¿no?, con lo que dices de los demás. Por supuesto, cuantos más alabamos al otro, mejor, es buena. Sin embargo, hay pocos que solo alaban a los demás cuando hablan. La mayoría dicen que están preocupados y los juzgan, ¿verdad? Hay que tener cuidado mucho. La persona que escuchó crea un estándar para juzgar a los demás debido a la persona que habló. Debemos recordar que un discurso calumnioso contra otra puede llevar al oyente al pecado. Y también Dios está escuchando y grabando nuestro vocabulario. Y aquellos que aún no han dejado de fumar y las drogas y el alcohol y lotería deben arrepentirse verdaderamente. Con esto, Satanás está pescando a ustedes, a veces jalando, soltando. No sé, un niño, niña, le gusta como muñeca, Barbie, peinando, poniendo ropa, ¿verdad? Vamos a imaginar, Satanás está poniendo una ropa, peinando nuestra pelo de espíritu por medio de los pecados. No se preocupe, no se preocupe. Fumar, todo el mundo es normal. Vea, usted es muy débil, entonces no puede ganar droga, entonces es normal. Vea, usted quiere deseo para ofrendar fuertemente, entonces está comprando lotería, ¿no? Normal, no se preocupe. Está susurrando en nuestra oído de fe. Hay que sentir horrible. Satanás está peinando nuestro pelo de espíritu. Está poniendo una ropa según su gusto. Por medio de arrepentimiento hay que iniciar nuevamente. Lo hacen en oculto. Pero debemos recordar que Dios estaba mirando todo. Sin saber, se han convertido en ídolos. Además, hay que revisar a nosotros mismos si estamos poniendo nuestro corazón demasiado en el material del mundo, ¿verdad? Porque compra la lotería para pagar, ¿verdad? Para ganar. Dios nunca nos permitirá ganar la lotería. Algunos, si ahorró bien ese dinero, creo que posiblemente comprará una casa, ¿no? Dura mucho año. Algunas personas por día, 2,000, a veces 5,000, compró lotería. Hay que arrepentirnos verdaderamente para quitarlo.
El primer trabajo de cristiano es predicador. Por el bien del evangelio se necesitan ingresos para la evangelización, ¿cierto? Si oramos y preparamos de todo corazón para hacer fielmente la obra del Señor, Dios siempre guarda nuestra vida. Sin embargo, si pasamos más tiempo pensando en cosas mundanas que pensando en Dios para satisfacer nuestros deseos, debemos arrepentirnos. El diablo siempre nos engaña, haciéndonos creer que nuestras preocupaciones están justificadas. Ay, ¿cómo puedo vivir sin cosas materiales? ¿Cómo se vive simplemente asistiendo a la reunión? No estoy diciendo que no necesitamos materiales. El diablo eventualmente nos da un corazón que se enfoca solo en las cosas materiales. Hace poco tiempo yo consulté a un hermano. Un hermano a veces tiene una libre. Cuando tiene libre, está jugando un juego video. Yo vi esto, entonces yo exhorté, hermano, con este videojuego, se quita su corazón ferviente hacia Dios. Espero que vamos a abandonar este videojuego. Finalmente él quiso ganar, entonces armó todo como videojuego en bolsa. Me pidió, pastor, guarde por favor. Yo pensé que sería mejor venderlo, porque me pidió. Pero él me dio, yo quiero controlar y aún tengo esto, quiero ganar. Entonces, pero si estará en mi casa, yo también podría abrir nuevamente. Cuando encontré el testimonio de él, me dio mucha alegría. Me alegro mucho, porque él quiso renovar, quiso crecer. Él quiere abandonar, aún es pequeño. Podría decir, si tratamos como fuera de la iglesia, muchas personas dirán a nosotros, porque eso es pecado. No matamos, no engañamos, pero porque es pecado. Pero no es pecado. Pero si perderemos un corazón hacia Dios, es un pecado. Tenemos que formar un corazón perfectamente, porque el tiempo está cerca. No podemos quedar en mismos lugares, ¿verdad? Entonces hay que pensar, hay que confiar más en nuestro Dios y nuestros señores. También tenemos que recordar, es que Dios está dirigiéndonos. Debemos analizar si lo hemos olvidado y nunca nos hemos quejado con Dios durante el año 2024, ¿verdad? ¿Por qué los israelitas tuvieron que vivir en el desierto durante 40 años? Después de espiar la tierra de Canaán, la mayoría de los espías solo miraban el entorno que podían ver y se quejar. No confiaron en el Dios invisible debido a sus circunstancias visibles. Primera generación de Éxodo, que eran mayor de 20 años, murió en el desierto, excepto 2 personas. ¿Quién es? ¿Quién era? Josué y Caleb, porque ellos perfectamente confiaron a Dios nada más. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 10, 5, 12. Primera de Corintios capítulo 10.
5:12, ¿eh? Primera de Corintios capítulo 10, versículo 5 al 12, ¿eh? Yo les leo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunas de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a buscar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunas de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunas de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. 3,000 personas fueron matadas a causa de la idolatría por los levitas, ¿verdad? 23,000 personas murieron en fornicación. La mayoría de las 600,000 personas de la primera generación de Éxodo que quedaron después de probar y quejarse contra Dios, murieron en el desierto. ¿Por qué les trajo una historia tan triste y vergonzosa? Como en el versículo 6, esta es una reacción para nosotros. Cuando volvemos por el verdadero arrepentimiento, Dios nos da el poder. Versículo 11 al 12, miremos nuevamente. Leamos juntos despacio, por favor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esta palabra, la reacción es a ustedes y a mí. Estas palabras no pretenden infundir miedo, sino más bien una señal de guía en el camino de la bendición. Es una señal de prohibición que nos dice que no entremos en el camino del pecado, ¿verdad? En el año 2025. Es una oportunidad para nosotros de mirar hacia atrás a través de la historia de Israel. Dios no es alguien de lo que podamos quejarnos. Él es quien nos ha dado una gracia que no podamos pagar, ¿no? Aunque nos quejemos y pequemos, Él es quien todavía nos da gracia por medio de tu iglesia. La mayoría de las razones del sentimiento de Israel son el resentimiento por el entorno visible. Quería algo mejor, algo más cómodo, como una lámpara mágica, ¿verdad? ¿Qué lugar es más seguro que la columna de nube y fuego en el desierto? ¿De dónde bajaba el maná todos los días?
Dios condujo a Israel al campamento y lo protegió con el campamento. Es lo mismo ahora. Tal vez habría alguien que se queje de que se salvó muy temprano, ¿verdad? Porque no puede disfrutar algo pecado. ¿Qué protección podemos tener si no hay iglesia y comunión en el mundo? Allí nos da las mismas palabras que el maná. Él nos dio consuelo ahí. Él nos protegió a través de la iglesia y la comunión. Moisés no dirigió a los Israel. Moisés vio el movimiento de la columna de nube y la columna de fuego en el desierto y la siguió. ¿Sí me entiende? Solamente como Moisés observó movimiento de columna de fuego, como nube y fuego, movimiento. Dijo, ¿verdad? Sople una como trompeta porque Dios está moviendo, Dios quiere guiarnos. Dios guió a Israel. Esta iglesia no está dirigida por un pastor. Los pastores también siguen a Dios a través de la palabra y varias meditaciones que Él nos da. Hubiera estado más cómodo y feliz si no hubiera sido salvos, ¿verdad? No hay felicidad ni paz sin salvación. Hay que pensar, hay que meditar. Hace poco tiempo yo consulté, una hermana me dijo como, pastor, yo quiero arrepentirme verdaderamente. ¿Por qué? Yo quejé muchos, porque mi esposa siempre quiso servir en la iglesia, siempre quiso quedar en la iglesia, dura mucho tiempo. Entonces yo como di una persecución y murmuré y quejé sobre la iglesia y Dios también. En ese momento medité juntos con ella, ¿verdad? Hermana, vamos a ver. Su esposo ya diezmó bien, ofrendando bien y sirviendo como incondicionalmente, sacrificando incondicionalmente. Vamos a ver, dura casi 4 años. Algo en parte se perdió algo. Más bien, usted tiene 2 habitaciones más para alquilar, ¿no? Tiene 2 carros. ¿Qué parte se perdió? Material, como solamente falta un tiempo para la relación más, para viajar a otro lado, ¿no? Dios más bien, por acción de Él, Dios derramó todo su poder para bendecirle. ¿Cierto? Si meditamos, encontramos qué parte nos perdemos por la unión, por congregación. Nada, ¿no? Pero aún así, Satanás está engañándonos. Vea, porque usted todos los domingos tiene que participarlo. Su vecino, su amigo está pillando playa y como multiplaza también. Tiene que tener este tiempo. En Sarapiquí no hay multiplaza. Solo una pulpería. Supermercado es grande. Entonces, hay que pensar. Sorprendentemente, el día que cometieron fornicación, Dios también derramó maná. No paró para proteger con columna de nube y fuego, ¿no? El día que cometieron fornicación, quejaron, Dios también protegió a ellos. Esta parte hay que pensar. Si Dios nos juzgara inmediatamente, aquí, ¿quién pueda quedar, incluido su pastor? Yo tampoco, ¿verdad? Pero es una oportunidad.
Dios nos dará una oportunidad más en el año 2025. Pero viviremos mismo sentimiento, mismo pensamiento. No podemos recibir una paz, alegría verdadera. Vamos a formar nuevamente. Algo parte ocupa quebrarlo. Vamos a quebrar para establecer nuevamente. Templo de Dios estaba en Jerusalén, pero Dios levantó otros países para atacar a Israel. Pero Dios, ¿por qué no protegió templo de Dios? Con esto, israelitas trató como una ídolo. Nosotros templo. Entonces, nosotros no destruiremos nada. ¿Por qué? Tenemos templo en Jerusalén. Entonces, Dios destruyó por medio de otro país. Sin confianza, sin corazón. Ese templo no sirve, ¿verdad? Entonces, a veces si tenemos una dioses en nuestra vida, vamos a quebrar. Vamos a tratar con corazón. Cuando leemos palabra, vamos a leer con corazón. Dios es invisible, pero ¿cómo podemos encontrar? ¿Con qué podría encontrar Dios? Palabra. Entonces, cuando leemos palabra, tiene que sentirlo. Yo quiero encontrar Dios invisible por medio de palabra. Voy a leerlo. Tiene que conversar con Dios por medio de lectura de la Biblia. Y también cuando oramos, no vamos a orar formalmente. Vamos a conversar con nuestro Dios. Dios quiere conversar con nosotros verdaderamente, con corazones. Entonces, esta parte también vamos a formar nuevamente, vamos a arrepentirnos verdaderamente para cambiar. Antes de llegar al 2025, tenemos que renovar, tenemos que arrepentirnos verdaderamente. Entonces, el sermón de hoy es una oportunidad para nosotros, para formar nuevamente. No podemos quedar en el mismo lugar. Posiblemente será 2025, será última oportunidad a nosotros. Vamos a orar para finalizar con mi oración.